Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a Dios, Señor. En aquel tiempo Jesús exclamó: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden ser. Escuchamos todavía los ecos del domingo pasado, el Evangelio en el que Jesús nos llamaba a cargar. En este caso hablaba del que no cargue su cruz y me siga, no es digno de mí. Y así como el domingo pasado nos enviaba Jesús, los domingos anteriores, vayan, sigan, carguen con su cruz. Hoy Jesús, a aquellos que caminan el camino de la vida, aquellos que estamos en esos compromisos, nos convoca, parece que nos llamara como a un descanso, a un retiro, a un momento de alivio. Ahora hoy es al revés, hoy ya no es vayan, sino vengan a mí, todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Y me atrevería a decir que esa carga de la que habla hoy Jesús en el Evangelio es justamente la misma de la que habló el domingo pasado. Carguen con su cruz. La carga, como decíamos, no es una carga de sufrimientos, no es la resignación a cargar con lo que la vida te da, con lo que a veces no puedes evitar, sino el cargar voluntariamente aquello con lo que estamos dispuestos a cargar, aquello que dispuestos, pues ante Dios y en conciencia decidimos asumir en este camino de vida, cada quien desde nuestra realidad personal y familiar, de edad, de salud, de la situación en la que cada cual se encuentra. ¿Qué es lo que estoy dispuesto a cargar yo, desde yo y frente a Dios? Porque solamente con la ayuda de Dios podemos asumir cargas que con su ayuda se pueden llegar a aligerar. Las cargas de la vida cristiana, las cargas de la vida familiar, las cargas de la vida laboral, las cargas que queremos en conciencia hacer nuestras. Esas cargas que son la cruz a la que nos llama el seguimiento a Jesús, con esas cargas, reconoce que Jesús, se produce un humano desgaste. Y en eso, pues creo que entendemos muy bien la solidaridad de Jesús con nuestra condición humana, los que están fatigados y agobiados por la carga. Y bien conocía Jesús los agobios y las fatigas de la vida, de la situación social que le tocó vivir, la situación fiscal en la que vivía su país, la situación laboral de las personas, los jornaleros que se rompían la espalda, como varias de sus parábolas mencionan, para acabar recibiendo una miserable moneda al final del día, la carga de los hambrientos, de los enfermos. Y podríamos hacer hoy una lista bastante extensa de las cargas que en esta sociedad nuestra hoy contemplamos y reconocemos que están generando fatiga y cansancio y agobio. ¿Cuántas personas no llegan incluso a esta iglesia a veces a compartir esos agobios y fatigas en los que se encuentran por una situación familiar, por una situación de adicción, por una familia que se está rompiendo entre sí, por cuestiones que se acumulan entre nosotros y que no sabemos sanar, las fatigas y los agobios y los cansancios de la situación de salud de nuestro país que no se levanta, seamos honestos, de la situación educativa,
no lo rezamos, que todavía venimos arrastrando, y sin duda la gran fatiga, el gran cansancio de la violencia en el que nos encontramos cientos de miles de familias con pérdidas y cargando esas ausencias o ese dolor de personas víctimas de la violencia, de la extorsión, la mentira, de todo eso que San Pablo resume en su carta a los romanos cuando dice: ustedes no viven conforme al desorden egoísta del hombre, sino conforme al Espíritu. Y ese es su deseo, no es que diga que lo hayamos logrado. Es el desorden egoísta del hombre que nos quema, que nos desgasta, que produce pues, todas las situaciones de sufrimiento tan palpable, tan concreto, tan real que está a nuestro alrededor. ¿Cómo responder? ¿Cómo responder ante una situación, ante la realidad que no podemos estar ocultando por más tiempo, negarla o hacer ver que no está pasando nada? Porque sabemos muy bien todo lo que sí está pasando en este nuestro mundo y en esta nuestra realidad concreta de nuestro país. ¿Cómo responder? Jesús no era ingenuo. Jesús nunca fue un hombre idealista que viviera como en su nube, hablando de cositas bonitas, hablando de Dios, así como con palabras que se escucharan agradables. Jesús fue un hombre sumamente y profundamente encarnado, aterrizado, embarrado, diríamos nosotros, en la realidad en la que vivió. La realidad de las familias, la realidad de los viudas, de los huérfanos, de los leprosos, de las personas extorsionadas, de las personas violentadas por el poder de los romanos en este caso, de las personas agobiadas por la religión que los cargaba de cargas morales, de sentirse pecadores, sucios, indignos, de no poderse ni siquiera acercar a Dios por su condición humana. Jesús estuvo sumamente cerca a esa realidad, como para poder decir: vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados, heridos, tristes, vengan a mí, porque conozco, sé por lo que están pasando, lo conozco muy bien. Y Él nos ofrece no una exención, Él no nos ofrece un escape espiritual, vengan y nos vamos a elevar a todos y se van a sentir bien de golpe, como a veces lamentablemente creemos que sería la función de la religión, como elevarnos o arrancarnos, digamos, de lo que estamos viviendo y que de pronto la vida y el mundo sea otro. No es eso lo que hace Jesús. Ni siquiera nos manda a un descanso, sino que Él invita a todos nosotros en esta realidad en la que estamos, esta realidad que Él también conoce, que tomemos su yugo y aprendamos de Él, que es manso y humilde de corazón. Y ahí sí encontrarán descanso, tomando su yugo y aprendiendo de Él. Tomar su yugo, sabemos bien, es la imagen del campo, el yugo que une los bueyes, las yuntas, que une a veces las mulas, el animal de tiro que se usa. El yugo, el amarre. Tomen su yugo sobre eso. Mi yugo sobre ustedes es una invitación, un llamado claro a vincularnos más profundamente a Jesús, a que Él no sea periférico en nuestras vidas y no acudamos a Él en un momento de crisis o de necesidad, sino que sea protagonista, que Jesús verdaderamente, ahí donde doy un paso, ahí lo da Él conmigo, porque estamos amarrados, ahí donde voy, va Él, ahí donde yo me siento, se sienta conmigo, aquello en lo que yo vivo, me lo llevo conmigo, porque me amarro a Él, para que en mi vida Jesús jamás sea únicamente una anécdota o un momento o un pequeño descanso o alivio, sino amarrados a Él, dice Jesús, amarrados a Él y aprendiendo de Él, encontraremos descanso. Solo, podríamos añadir, solo y solo si nos amarramos a Él y caminamos con Él y aprendemos de Él. Si no, ese descanso no llegará. Nos seguiremos desgastando, nos seguiremos quemando, nos seguiremos llenando de ansiedades y de tantos conflictos que queman a las personas, y lo sabemos muy bien, las queman humanamente, psicológicamente, las queman en sus hogares, sus familias. ¿Cuántas personas viven desgastadas, sin esperanza, sin ganas, nomás
avanzando en las horas del día, porque no hay de otra. Si no queremos llegar a ese hastío que él conocía bien, nos conviene, porque no hay otro camino de seguridad espiritual. No es que nos convenga, es que él nos ofrece un descanso en este camino humano. No una exención, sino un descanso. Un descanso con él, no a solas, con él, amarrados a él, aprendiendo de él. Y creo que es urgente y necesario que recuperemos ese sentido del Evangelio, que no es nuestra fe y nuestra religión un descansillo, mucho menos, como decía yo, un escape o una elevación, sino es un aterrizaje de Dios en nuestra vida, un aterrizaje real de Dios encarnado, que desde su encarnación vino para quedarse en aquello que estamos viviendo, no para sacarnos de aquí de este mundo, sino para Él acompañarnos aquí, porque aquí está la misión. La misión se completa en esta vida, ya luego Dios nos recibirá a su modo, que es el modo de la misericordia. Pero esta vida es la vida en la que Dios está con nosotros. No es que nos espere, está con nosotros en esta. El llamado de Jesús es muy real, y es un llamado que hizo desde la realidad que vivió, desde el desgaste que él mismo pudo ver en los demás, en la gente de su tiempo, en estos humildes que él menciona, y por supuesto en sus discípulos, en sus apóstoles, aquellos que había mandado al mundo, y vio pues también cómo regresaban y de qué manera vivían las experiencias que se les acumulaban, que se les iban agrupando. A ese Jesús que nos bien llama a descansar en Él, aprendiendo de Él, a descansar en Él, uniéndonos a su figura, a su persona y a su enseñanza. A ese Jesús es al que queremos acudir. Ese es el Jesús que buscamos cuando vamos a misa. Venimos precisamente a eso, a cargar nuestro yugo, a unirnos a su persona. Cuando lo acumulamos, cuando lo escuchamos, cuando lo celebramos, cuando lo adoramos, venimos precisamente a eso, a amarrarnos a Él, porque solo así el camino de la vida se convierte en un camino de bendición, de paz, un camino en el que de su mano las cosas empiezan a iluminarse y a verse de otra manera y a tener sentido, porque si no la vida sin Dios, seamos honestos, sentido tiene muy poco. A ese Dios que ha venido a quedarse con nosotros le encomendamos hoy nuestras vidas, las de cada uno de nosotros, lo aquello que traemos en el corazón, nuestros propios cansancios, tristezas, heridas, agobios. Le consagramos también y nos unimos a Él para entregarle también los cansancios y las necesidades de aquellas personas que están en nuestro corazón, por las que sufrimos, por las que rezamos, por las que queremos encomendar. Que verdaderamente Él nos encuentre dispuestos a cargar su yugo sobre nosotros y a seguirlo